Bueno, y seguimos con la información, son las 20 horas con 8 minutos. Fíjense que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, usted lo recordará, le encargó a uno de los grandes multilateralistas mexicanos, Luis Alfonso de Alba, que lo ayudara. Fue su delegado para la organización de esta cumbre de medio ambiente 2019. Luis Alfonso de Alba, usted lo sabe, pues es un hombre acostumbrado a grandes retos. Le tocó ni más ni menos que ser el primer presidente del Consejo de Derechos Humanos. Por cierto, vale la pena que le eche un vistazo a su libro, que debe estar por ahí todavía en las bibliotecas. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto platicar contigo. Oiga, le han tocado tareas titánicas. Yo recordaba la de derechos humanos, pero esto de descarbonizar nuestra economía, ¿es posible? ¿Es una tarea que el género humano se puede plantear, embajador? Pues yo creo que es indispensable. Yo creo que no tenemos alternativa. Y vemos el nivel de daños que está causando ya el problema del cambio climático por la frecuencia y la fuerza de los desastres naturales, la elevación en el nivel del mar, las sequías, los movimientos, desplazamientos de gente. No tenemos alternativa, tenemos que hacerle frente. Ya. Guterres les dijo a los líderes del mundo, espero que vengan con propuestas y no con discursos. ¿Se consiguió este objetivo en esta cumbre, embajador? Yo creo que en una buena medida sí, pero sin duda es mucho más lo que se tiene que hacer. Hicimos un ejercicio donde tuvimos 60 países y más de 20 actores no gubernamentales, porque también este llamado no solo fue para los estados, también fue para las empresas, para las organizaciones ciudades y regiones, vi también, ¿va? Sí. Y llegaron con muchas propuestas, algunas de ellas muy innovadoras, pero insuficientes para lo que se requiere. Ahora, lo importante era que si este llamado no lo hacía el secretario general en este momento, no podrán los estados ni otros actores llegar al año entrante, cuando tienen que presentar sus contribuciones, de acuerdo con el Acuerdo de París, al nivel que se requiere. Entonces fue muy importante porque es el inicio de un proceso, no es el final. Tenemos 14 meses por delante para aumentar, yo diría dramáticamente o exponencialmente lo que estamos haciendo para poder hacer frente a ese desafío. Es tiempo todavía de generar conciencia. Escuchamos todos pues el discurso emocionante que pronunció esta niña Greta, esta niña sueca, o ya tenemos una humanidad convencida de que hay que actuar y el tema es que no hemos encontrado la manera de organizar los recursos, que también es un tema, perdón que se lo ponga sobre la mesa, bastante prosaico, pero supongo que hay que preocuparse y también hay que poner dinerito, ¿no? Sin duda va a requerir mucho dinero, pero también en esta cumbre se vio muy claramente que ese dinero sí se puede movilizar. Estamos hablando de muchos millones, miles de millones de dólares, pero también estamos hablando de grandes oportunidades. Te pongo el ejemplo, Leonardo, de las energías renovables. Hay ya en muchos países situaciones que te permiten hacer uso de esas energías con un menor costo que los combustibles fósiles. Entonces el movimiento para abandonar el carbón, para abandonar el gas, el petróleo, es muy fuerte. Hay muchos bancos, muchos fondos de inversión que se están moviendo ya, están dejando de invertir en esas áreas y canalizando esos recursos a las energías renovables. Y eso y es rentable eso, ¿no? Y es crecientemente rentable, embajador. Es rentable y es mucho mejor no solo para el medio ambiente, estamos hablando de que es mucho mejor para la gente, porque la gente va a respirar un aire mucho mejor, vamos a evitar muchas pérdidas de vidas por problemas de salud, es mucho mejor también en términos de innovación, de creación de nuevos empleos, de nuevas industrias, el transporte eléctrico, la diversidad en los materiales de construcción, etcétera. Nos van a llevar a una calidad de vida muy superior a la que tenemos basada en combustibles fósiles. Ya. Oye, no corren buenos tiempos para el multilateralismo, pero los estados que siguen creyendo en él y que además pues han hecho historia precisamente con él, ¿no deberían debilitar su compromiso financiero con esta causa, embajador?
Lo han hecho en gran medida, Leonardo. Hay varios países que llegaron a la cumbre con ofrecimientos de duplicar los recursos que están destinando a los temas de cambio climático, a los fondos como el Fondo Verde y en general para otros proyectos. Es bastante alentador, sobre todo si tú ves el impulso que se está dando en Europa. En este momento son países como Alemania, como Inglaterra, como Francia, y desde luego los escandinavos los que están tomando el liderazgo, y sí hay recursos importantes que se van a destinar a este propósito. También es muy interesante ver cómo ha evolucionado este tema en grandes economías de países en desarrollo como China o la India, donde también el incremento de las energías renovables es verdaderamente impresionante. En el caso de la India, por ejemplo, está contribuyendo de manera muy importante al combate a la pobreza, porque justamente con mini redes con energía solar es mucho más accesible, mucho más fácil llevar la electricidad, llevar pues las fuentes de energía que permiten a la gente vivir mejor. Entonces, no es un problema simple y sencillamente de las grandes ciudades o los grandes países en desarrollo, desarrollados, sino también los en desarrollo están haciendo progresos muy importantes. Pero hay zonas, sí. Hay zonas en el mundo que nos preocupan mucho, algunos países, sobre todo en Asia, que tienen tendencias en emisiones de carbono a la alta porque siguen dependiendo del carbón de una manera muy fuerte, y eso había que atenderlo también en esta cumbre. Hay que darles alternativas viables y con el financiamiento necesario. Claro. Embajador, una de las cosas que me pareció novedosa, probablemente no lo sea tanto, pero a mí me llamó mucho la atención, pues es la expresión de banqueros y grandes empresas diciendo, por lo menos en el papel, que se deben reformular sus estrategias para ser consonantes con este gran objetivo planetario de ir reduciendo la temperatura y evitar que el cambio climático acabe efectivamente arruinando a todos estos. ¿Siente una renovada, digamos, un renovado compromiso del sector privado? Sin duda. Mira, hay ejemplos que son impresionantes, por ejemplo, en la industria del cemento, que es una de las industrias que contamina más, en donde están logrando reducciones muy importantes, incluso emisiones negativas se contemplan ya en la industria. Está la industria del transporte marítimo. Seguimos trabajando, hay menos avances, pero los puede haber pronto en la aviación. Y desde luego en el transporte público. Creo que las empresas se han dado cuenta, primero, de que hay un riesgo muy alto de seguir invirtiendo en los combustibles fósiles o en la economía del carbón, y al mismo tiempo que hay buenas oportunidades de negocio. Yo no creo que lo hagan por otra razón que no sea el propio beneficio de las empresas. Sí, claro, su propia viabilidad, como supongo que la automotriz o las grandes empresas petroleras, pues tienen que mudar hacia empresas de energía, ¿no? En un sentido muy amplio, con las nuevas tecnologías. Las ciudades y las regiones, embajador. Las ciudades están dando el ejemplo en muchos casos, fíjate, y los gobiernos locales también, los gobiernos estatales o regionales. En el caso de las ciudades, lo que es más urgente tiene que ver con la calidad del aire, mejorar la calidad de aire de las ciudades y desde luego mejorar la calidad de los materiales de construcción. Y en los dos casos escuchamos propuestas muy interesantes. Tenemos ya un grupo de más de 100 ciudades que se han comprometido con metas calendarizadas específicas, incluyendo la Ciudad de México, por cierto. Ah, mire, oiga, porque sí hemos llegado a un punto en el cual ya no procede ese discurso de que reduzcan emisiones otros y yo cuando ya ellos terminen de hacerlo lo haré lo mismo. Este es tiempo de jalar parejo, embajador. Sin duda. Antes del Acuerdo de París, antes del 2015, había la idea de que quienes emitían más dióxido de carbono, quienes tenían una responsabilidad histórica mayor, pues eran los responsables de atender el problema. Eso sigue siendo válido hasta cierto grado, pero hoy hay una conciencia de que todos podemos aportar algo, todos debemos aportar algo, y más aún cuando el nivel de voluntad política en algunos de esos grandes emisores ha bajado, cuando
los propios Estados Unidos han señalado que se van a retirar del Acuerdo de París, o cuando hay otros países que no tienen el mismo nivel de compromiso que tenían en 2015. De ahí que es muy importante que otros países incluso muy pequeños, las islas del Caribe, del Pacífico, los países menos desarrollados, vinieron a esta cumbre con propuestas muy concretas. Te menciono, por ejemplo, el caso de los pequeños estados insulares, donde se han comprometido a transformar su matriz energética para tener 100% de energías renovables hacia el 2050. Comprendo. Embajador, además de la reducción de emisiones y la reconversión de muchos sectores, está el tema lacerante de la deforestación. Fue recibido con enorme preocupación el discurso del presidente brasileño. Sí, y al mismo tiempo en esta cumbre, si tú la comparas con otras cumbres, se ha reconocido con mucho mayor grado de prioridad la importancia de lo que llamamos aquí las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, el papel que juegan los bosques y el océano, los océanos. Y se presentaron varias propuestas, sí, hay casos de esfuerzos de reforestación de billones de árboles, ¿no?, en varios países. Eso es muy importante. Y limpiar los mares, que fue otra de las prioridades muy claras. A partir de esta cumbre, el equilibrio que para unos era evidente, pero que no necesariamente estaba en las negociaciones entre el cuidado a la naturaleza y la protección del medio ambiente, queda mucho más clara. Ya. ¿No? Y la esta naturaleza idea se beneficia. La naturaleza se beneficia de controlar el aumento en la temperatura, y el control de la temperatura a su vez se puede lograr con mayor rapidez gracias a soluciones basadas en la naturaleza, como es la reforestación. Ya, sí, porque yo espero que efectivamente no volvamos a esta narrativa de que hay soberanía ambiental de los países, ahora que va ganando terreno esta idea de que los patriotas o los líderes patriotas son aquellos que dejan de lado el discurso global. O sea, el tema ambiental es un asunto que involucra a toda la comunidad planetaria, embajador. Sin duda, Leonardo, porque recuerda que lo que haga un país afecta a todos los demás. O sea, no hay manera de hacer un muro y decir que en Estados Unidos no van a quedar afectados. No, o en Brasil. Fue muy interesante ver, sí, por eso fue muy interesante ver cómo el propio gobierno brasileño, en el marco de la cumbre, vino con varias propuestas. Los Estados Unidos, que estuvo incluso presente el presidente Trump en unos momentos de la cumbre, también ha trabajado algunos de los temas asociados, y sobre todo los estados. En el caso de los Estados Unidos, lo que está haciendo California, lo que está haciendo Nueva York, lo que están haciendo otros estados, el estado de Washington, es impresionante, y son estados que tienen una economía muy fuerte, por lo cual el haber adoptado metas, por ejemplo, de neutralidad de carbono hacia el 2050 en esos dos estados que te mencionaba, California y Nueva York, por citar un ejemplo, es tan importante como el esfuerzo de muchos otros estados juntos. Comprendo. En el caso mexicano, el presidente decidió no acudir, pero le pregunto, ¿siente usted que nuestro país está a la altura de los desafíos que se ha planteado o que está planteado hoy en el espacio, que están planteados en el espacio internacional, embajador? Bueno, yo considero muy positivo el que el canciller Ebrard haya estado presente, y no solo presente en la cumbre, sino comprometido con varias de las iniciativas. El gobierno de México se comprometió, como te señalaba ya, en el tema de la calidad del aire en las ciudades. También apoyó lo que llamamos la transición justa, es decir, políticas que tomen en cuenta el sentir de la gente y las necesidades cuando se realicen estas transiciones, es decir, que se generen empleos o que se creen empleos nuevos y que se atiendan las necesidades para que el apoyo de la gente siga siendo fuerte a las medidas en favor de un ambiente más limpio. Lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos es una advertencia sobre la necesidad que tenemos de poner mucha atención a los temas de combate a la pobreza, de atención, de que los impuestos
para hacer este esfuerzo en contra del cambio climático, pues no recaigan en la gente común y corriente, sino que vayan claramente dirigidos a quienes contaminan. Ya, que se haga ese esfuerzo. Pues, embajador, ha sido un placer tenerlo con nosotros esta noche. Le agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Leonardo. Gracias. El embajador Luis Alfonso de Alba, él es el delegado, fue delegado del secretario general para efectivamente esta cumbre que ha tenido lugar esta semana en Nueva York. Y bueno, pues los temas no pueden ser más importantes. Es el gran desafío de nuestra generación.